Hola, soy Macarena, la profesora de pintura en el Centro Cultural de los Cristianos, y vamos con el quinto vídeo. Ya hemos visto el encajado, hemos visto el claro oscuro, hemos visto pinceladas y tipos de pinceles, y ahora vamos a ver los materiales que nos hacen falta a la hora de afrontar un proyecto creativo de pintura. En este caso vamos a empezar con pintura acrílica. ¿Qué nos haría falta? Una paleta. Estas son, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver, pero yo recomendaría que busquen una paleta de madera y con esa sea con la que trabajen, ¿vale? Esto al final es una cuestión más infantil. Nos haría falta un soporte. Esto es un lienzo, ¿vale? Tiene la madera, que sería el bastidor, y la tela. El acabado en lienzo siempre es el más que nos suele gustar. También podríamos trabajar en papel, ya que tenemos distintos tipos de papel que son válidos para lienzos. Pintar. Los podemos encontrar en distintos formatos. Está el formato que se llama figura, vienen numerados F y un número más grande. El número más grande va a ser el lienzo. El figura, digamos que es rectangular, pero no es un rectángulo demasiado exagerado, ya que después tenemos el paisaje, que es más alargado, y el marina, que aún es mucho más alargado. Estos serían los más comunes, pero los tenemos redondos, los tenemos cuadrados. Este, por ejemplo, que yo tengo aquí, sería un marina. Ven que uno de sus lados es muy estrecho y en cambio el otro es muy largo. Vamos a necesitar, obviamente, pintura acrílica, pero voy a poner una dificultad. Vamos a necesitar amarillo primario, magenta, azul cian y blanco. Esto es una paleta reducida donde solamente vamos a usar los colores primarios. Ahora les haré una demostración de cómo vamos a mezclar estos colores para conseguir toda la gama cromática. Obviamente, colores hay tantos como nos podamos imaginar. Pero ¿qué pasa? Que si nos acostumbramos a buscar, si necesito un color verde, simplemente voy a la tienda y lo compro. Aunque parezca mentira, no somos capaces de ver más allá. Cada vez que necesitemos usar un verde, voy a coger mi botecito verde y ese lo voy a usar. Así que recomiendo que me hagan caso y empecemos con los colores primarios más el blanco. El negro prohibido por ahora. También necesitaremos pinceles, ¿vale? Vamos a tener el formato corto y los de palo largo. Esto es cuestión de gusto. Al final se pinta con cualquier cosa. Vamos a necesitar 1 o 2 botes con agua, ya que el acrílico se disuelve en agua y se limpia con agua también. Y con eso tendríamos todo. Nuestro soporte, que sería el lienzo, nuestra zona para mezclar, que sería nuestra paleta, por favor, madera y que sea grande, siempre hay que limpiarla bien cuando hayamos terminado. Pintura, colores primarios y el blanco. Pinceles, varios pinceles, recomiendo pues uno redondo bastante pequeño para detalles, un par de pinceles intermedios, y si nos vamos a arriesgar con un lienzo bastante grande nos haría falta un pincel más grande si vamos a hacer manchas grandes. Y agua. Con eso tendríamos todo para empezar a pintar. Así que vamos a ello y vamos a empezar con nuestra primera clase de color y cómo mezclar, cómo usar nuestra paleta y cómo empezar a pintar. Así que vamos a ello. Aquí tendríamos la paleta. Los colores normalmente van a ir colocados de frío a cálido. Aquí tenemos blanco, azul cian, magenta y amarillo. Estos son los primarios y el blanco. Si tuviésemos un rojo, iría entre el magenta y el amarillo. Si tuviésemos un verde, iría en este lado.
Si el verde en lugar de tener mucho amarillo tuviese más azul, iría por este lado, cerca del azul. Siempre frío, cálido. Siempre. Vamos a empezar a trabajar y voy a colocar simplemente los primarios. Cuando cogemos pintura, simplemente voy a empezar por el amarillo. La cogemos, damos vueltas al pincel y listo, a pintar, ¿vale? Seguimos. Voy a empezar haciendo el típico círculo cromático, ¿vale? Que todos conocemos. ¿Por qué estoy empezando por el amarillo? Porque es el color, digamos, más débil de la paleta y el que más fácil se nos va a manchar. Tenemos el amarillo colocado. Vamos ahora a colocar el magenta. Es ese color que es un poco rosa, un poco fucsia, ¿vale? Y ahora vamos a colocar el azul. Esto que estoy haciendo aquí es muy básico, pero tenemos que aprenderlo porque como vamos a estar trabajando con una paleta limitada, necesitamos saber cómo se mezclan los colores. Ya tenemos los tres colores primarios, ahora vienen las mezclas. Ahora aquí, si yo tengo amarillo y a este amarillo, siempre hago así, ¿vale? Le añado magenta. Fíjense aquí que el pincel está sucio, ¿vale? La pintura no está nítida. Vamos a dar vueltas y a mezclar. Vueltas y mezclar. Y del amarillo con magenta sale el naranja, el rojo, toda esa gama de colores, ¿vale? Con el magenta, azul y magenta, tendríamos un violeta. Del azul y el magenta, violeta. Y por último, del amarillo con el azul, obtenemos el verde. Amarillo y azul, obtenemos verde. Amarillo y azul, verde. Aquí tendríamos ya todo lo que nos hace falta. Dudas que suelen surgir mucho, ¿no? Ahora aquí tenemos un naranja rojizo, un violeta y un verde. ¿Cómo hago un marrón? Pues podríamos simplemente cogiendo un poquito de magenta, añadiéndolo al verde. Vemos aquí que está tirando como mucho hacia colores más azules. Eso significa que necesita más amarillo. Y si ahora que estamos mezclando con el amarillo se nos queda muy verde, aunque aquí en el vídeo no se ve tan verde, volvemos a rectificar con magenta. Y ahora sí, ya tendríamos un marrón. Aquí está. Vale. La forma de hacer el negro, partiríamos de un violeta al que le vamos a añadir un poco de amarillo. Cuando el color es lo bastante neutro, este color sin ser negro lo podemos usar como negro. Vale.
Vamos, por ejemplo, aquí a hacer una esfera verde. Vamos allá. Mezclo el color. Voy a empezar por el más claro, recuerden. Yo voy a poner miren cómo se mancha solamente con el residuo que queda en el pincel. Lo voy a aprovechar y voy a ir poco a poco sacando tonalidad. Fíjense que dije una esfera verde, lo hice aposta. Nosotros estamos acostumbrados a que conseguimos el color. Si quiero una zona de luz, añado blanco. En el caso del verde nos va a dar más luz. El amarillo, un verde con mucho amarillo, mucho más que un blanco. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, fíjense que la zona de mayor luz es la zona más amarilla y en cambio la zona más oscura, lo que yo le estoy poniendo es más componente de azul. Estoy haciendo mucho arrastrado. Fíjense que estoy tocando muy suave con el pincel y es lo que vimos en el vídeo anterior, que es un arrastrado. Aquí voy a mojar el pincel y con una aguada, con el pincel muy mojado, voy a hacer que eso desaparezca. Aquí me estoy saliendo muchísimo. Si eso me pasa, lo voy a dejar secar. Ahora voy a añadir a mi verde un poco de blanco, porque aquí sí me interesa para la parte de la sombra arrojada en la mesa que sea un color como un poco más apagado. El blanco nos apaga los colores, aunque pensemos que nos da luz, en realidad lo que hace es que nos apaga los colores. Poco a poco vamos consiguiendo que la esfera vaya tomando forma. ¿Qué nos faltaría aquí? Un color muy oscuro para la base. Voy a mezclar azul con magenta y un poco de amarillo. Y vamos a ir añadiendo poco a poco. Una esfera es redonda, no va a tocar en plano sobre la mesa. Fíjense aquí, quiero difuminar un poco, mojo bien el pincel, quito el exceso y mojo. Como aquí me quedó un poco manchado, voy a añadir un poquito más. Vale. ¿Qué hago con esto que se me quedó manchado? Cojo blanco, que todavía no lo he usado, y sin pintura voy a ir rectificando, sin pintura no, sin agua, voy a ir rectificando ese error que he cometido, ¿vale? Voy colocando. Hay que tener paciencia, muchas veces hay que dejarlo secar. Ahora voy a coger un poco más de amarillo. A ver si tengo por aquí. Quiero amarillo puro, limpio. Y quiero ponerlo por aquí. Fíjense lo que decía. Aquí el amarillo, donde está más intenso, es más claro que en esta, más claro no, más brillante que en estas partes donde se está transparentando con el blanco. ¿Se dan cuenta?
El blanco, hay que memorizar, no nos va a dar luminosidad. Va a hacer que el color sea más claro, sí, pero no siempre ese concepto de más claro significa más luz. Casi siempre los colores, ellos solos en su parte más saturada, van a ser mucho más brillantes y mucho más ricos que mezclados con un blanco. Y tenemos la forma en que normalmente yo uso la paleta. No trato de mezclar en toda la mancha de pintura, sino que voy moviéndome. Si se fijan, aquí está el verde inicial que hicimos, que es un verde más claro. Se oscurece y aquí ya tenemos un marrón. Aquí tenemos el violeta y aquí he mezclado el otro. Siempre voy a ir haciendo un degradado. No me voy a poner a intentar mezclar todo porque gasto mucha cantidad de pintura. Es mejor ir añadiendo poco a poco. Y si el componente principal es el amarillo, con más razón aún, porque es muy flojito. El amarillo de cualquier cosita se mancha. Ya hasta aquí nuestro primer contacto con el color. ¿Qué necesitamos recordar? Colores acrílicos, el amarillo, magenta y azul cian. Mezclándolos tenemos los secundarios, el naranja, el violeta y el verde. Recordar también, no se hacen las sombras con negro como tampoco se hacen las luces con blanco. El blanco apaga los colores. Y a tener en cuenta, los marrones y los negros se hacen igual, mezclando los tres colores primarios en diferentes proporciones. Súper importante manejar esta parte para empezar a pintar. Así que a practicar esto porque en la siguiente clase empezamos con nuestro primer proyecto a color. Busquen imágenes, bodegones, paisajes y vamos a ello. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!